Mis suegros me hicieron firmar un contrato porque pensaban que era pobre. Ahora que valgo 5 veces más que ellos, quieren disolverlo y están tratando de obligar a mi esposa a divorciarse de mí. Hace 8 años, mi esposa y yo nos casamos, pero antes de eso, mis suegros decidieron hacerme firmar un acuerdo prenupcial. Lo encontré un poco insultante en ese momento porque me habían dejado claro que realmente no era bienvenido en su familia. Así que firmar el acuerdo prenupcial me pareció como una bofetada. Estaba trabajando en ventas cuando conocí a mi esposa. Después de 1 año juntos, decidí dejar mi trabajo y comenzar mi propia marca de electrónicos. Ambos teníamos 27 años en ese momento y finalmente logré empezar oficialmente mi negocio. Tenía casi 28 años, pero mi esposa me apoyó durante todo el proceso. Ella fue la más feliz cuando finalmente pude empezar a trabajar en el negocio de mis sueños. Sin embargo, sus padres no estaban tan felices porque pensaban que yo estaba viviendo de su dinero. Era cierto hasta cierto punto, ella definitivamente me estaba apoyando porque yo no tenía ingresos mientras estudiaba. Pero tampoco es que dependiera completamente de ella. A los 29 años decidí proponerle matrimonio y nos casamos al año siguiente. Un par de meses antes de nuestra boda, sus padres vinieron a hablar conmigo y me dijeron que necesitaba firmar un acuerdo prenupcial. Este acuerdo establecía que, en caso de divorcio, todos nuestros bienes y dinero se mantendrían separados y yo no podría reclamar nada que fuera de ella, y viceversa. También tendría que compensar a mi esposa y a mis suegros por el apoyo que me dieron mientras trabajaba en mi negocio, ya que de vez en cuando me mandaban dinero a través de mi esposa para ayudarnos mientras vivíamos juntos. Fue un recordatorio de que estaba en deuda con ellos, lo cual me pareció innecesario en ese momento. Estoy bastante seguro de que incluyeron esa segunda parte de la cláusula para que ni siquiera mi esposa pudiera reclamar nada que fuera mío, asegurándose de que todo fuera justo. El acuerdo incluso establecía que, si decidíamos tener una cuenta conjunta, el dinero también se dividiría según quien hubiera contribuido más, porque mis suegros asumieron que durante nuestro matrimonio mi esposa me apoyaría económicamente. Cuando se me acercaron con esto, me dijeron que firmarlo sería la única manera en que se sentirían seguros aceptándome como su yerno. Fue bastante insultante por varias razones. Primero, porque asumieron que yo siempre dependería de mi esposa y que nunca sería capaz de hacer algo por mí mismo, lo cual era una suposición injusta, ya que yo ya estaba trabajando bastante duro. Me esforzaba mucho en poner en marcha mi negocio para no ser una carga ni para mi esposa ni para nadie. Además, incluso antes de dejar mi trabajo para iniciar mi propio negocio, nunca les caí bien. Tuvieron un problema conmigo desde el principio, desde la primera vez que mi esposa me llevó a su casa para presentarme. No pensaban que yo fuera lo suficientemente bueno para salir con su hija. Y cuando digo bueno, realmente me refiero a rico, que es lo único que mis suegros parecían valorar. Mis suegros tienen una empresa de bienes raíces, y les ha ido bastante bien desde que comenzaron. Ellos vienen de familias acomodadas, así que crecieron con todas las comodidades. Mis padres, en cambio, tenían trabajos normales. Mi papá era entrenador de fútbol en la preparatoria y mi mamá era gerente de una cafetería cercana. Así que, aunque nunca tuve que luchar demasiado con el dinero mientras crecía, definitivamente no tenía la misma cantidad de dinero que mis suegros. Desde el principio, ellos me menospreciaron. Eran los comentarios sarcásticos de siempre, disfrazados de bromas y esa actitud tan insufrible y extraña hacia mí. Nunca les dije nada al respecto, aunque mi esposa se enojaba bastante con su comportamiento, porque no quería que supieran que lograban afectarme. Pensé que la mejor manera de lidiar con ellos era ignorarlos. Sabía que mi esposa me amaba y yo la amaba, y eso era suficiente para los dos. No los necesitaba. Mis suegros nunca aprobaron nuestra relación. Así que cuando me presentaron el acuerdo prenupcial, me sentí un poco insultado, pero lo firmé. Luego, cuando se lo llevaron a mi esposa, ella también se ofendió bastante, pero ya lo habíamos hablado de antemano, así que lo firmó sin ninguna queja. Ambos sabíamos exactamente lo que querían lograr, solo estaban intentando jugar conmigo e insultarme justo antes de la boda, para ver si tal vez me echaba para atrás o algo así y así cumplir su propósito. Lo que en realidad buscaban desde el principio era apartarme y lograr que su hija estuviera con alguien más apropiado según sus estándares.
Desafortunadamente para ellos, no lo lograron ni lo lograrán, porque mi esposa y yo siempre hemos sido un equipo. Eso fue hace varios años, y desde entonces he progresado mucho en mi carrera. Mi negocio creció, seguí trabajando en él, y en los últimos 2 años despegó exponencialmente y comencé a tener éxito. Mejor que nunca. De repente, supongo que el marketing en redes sociales y todo el arduo trabajo que le había puesto a mi empresa finalmente empezaron a dar frutos. Sea lo que sea, algo había funcionado enormemente a nuestro favor, y ahora valgo casi 5 veces más de lo que valen mis suegros. Por supuesto, ahora ellos querían deshacerse del acuerdo prenupcial. Hace un par de días vinieron a visitarnos, y estábamos todos cenando juntos. Después de la cena, cuando nuestro hijo ya estaba dormido, nos hicieron sentarnos a mi esposa y a mí para hablar. Nos dijeron que habían pensado mucho en esto y que creían que era momento de hablar con sus abogados para disolver el acuerdo prenupcial. Mi esposa parecía sorprendida, y yo también me quedé bastante desconcertado por un momento. Pero luego decidí que no. Les dije en su cara que no creía que fuera necesario, ya que ellos mismos habían dicho que el acuerdo prenupcial era la única forma en que se sentirían seguros aceptándome como su yerno. Mi cuñado y no quería que perdieran su red de seguridad. Obviamente estaba siendo sarcástico, y creo que se dieron cuenta, aunque traté de sonar lo más sincero posible. Me dijeron que ya habían pasado varios años desde entonces y que ahora teníamos un hijo juntos, así que no tenían motivo para dudar de mí. Aún así, me negué y les dije que no estaba dispuesto a discutir más sobre esto. Cuando dije eso, comenzaron a molestarse y me dijeron que la idea del acuerdo prenupcial había sido de ellos desde el principio, así que ahora debía respetar su decisión de disolverlo, ya que creían que ya no era necesario. Según ellos, por ser mayores y tener más experiencia, deberíamos seguir su consejo para evitar cualquier problema en el futuro. Honestamente, no tenía idea de qué estaban hablando. Después de varias discusiones, les dije que ya no me interesaba hablar del acuerdo prenupcial y que mi esposa y yo no teníamos planes de divorciarnos. Les dije que deberíamos dejar el tema, pero simplemente se negaron a soltarlo hasta que todo se convirtió en una pelea. Todo el drama que habíamos estado escondiendo debajo de la alfombra durante tantos años empezó a salir a la luz. Finalmente les mencioné que solo habían diseñado el acuerdo prenupcial y me lo trajeron para humillarme y recordarme que yo no estaba en el mismo nivel económico que ellos, y ahora que los había superado, de repente querían fingir que nada de eso había pasado. Su argumento era que solo querían asegurar el futuro de su hija, por si yo resultaba ser un esposo interesado que solo buscaba aprovecharme de ella mientras estuviéramos casados. Querían que, al menos, ella tuviera una red de seguridad en forma de ese acuerdo prenupcial, y que todo lo hacían por cuidarla. Así estuvimos discutiendo un rato, hasta que me cansé y ya no tenía energías para seguir. Les dije que había terminado con la conversación y que quería que se fueran. Estaba siendo perfectamente razonable al pedirles que se fueran porque hacíamos demasiado ruido y mi hijo estaba dormido. No quería despertarlo y, además, ya era bastante tarde en la noche. Solo quería que se fueran para poder dormir un poco y dejar de pensar en todo esto. Sin embargo, se ofendieron y me dijeron que la única razón por la que había llegado a donde estoy hoy fue por el apoyo de su hija. No estoy de acuerdo con eso porque nunca me apoyaron, solo apoyaron a su hija. Sé que al principio mencioné que ocasionalmente nos enviaban dinero mientras yo todavía estaba trabajando en mi negocio, y les agradezco por eso, pero ese dinero no era para mí, sino para su hija. Podríamos haber sobrevivido sin su ayuda porque yo tenía algunos ahorros propios. Las únicas veces que enviaban dinero era cuando mi esposa se los pedía, y ese dinero era específicamente para su propio propósito, porque a veces se quedaba corta después de todos los gastos del hogar. Me había ofrecido usar mis ahorros varias veces, pero ella me dijo que no lo hiciera porque sus padres controlaban el dinero y ella lo sabía. Mientras ellos se lo enviaran, no tendríamos ningún problema, así que técnicamente nos apoyaron, pero solo lo hicieron por el bien de su hija. Nunca tuvieron fe en mí. Y en cuanto a apoyarme emocionalmente, ni siquiera vayamos por ahí, nunca me hicieron sentir parte de la familia, y no tenían derecho a decirme que no habría llegado a donde estoy hoy sin su apoyo. Creo que podrían haberlo hecho fácilmente y no tenían ningún papel que desempeñar en ello, así que no tenían derecho a echármelo en cara de esa manera. Cuando les dije eso, empezaron a gritarme aún más fuerte y la pelea se intensificó. Pensaron que estaba siendo ingrato al decirles que ellos no tenían nada que ver con mi éxito.
Después de un momento, recurrieron a mi esposa y le dijeron que necesitaba tomar una decisión ahora porque habían tratado de apoyar nuestra relación durante mucho tiempo. Todo el tiempo que pudieron, intentaron convencerme, pero esto se estaba saliendo de control, ya que me negué a reconocer sus contribuciones de alguna manera. Mi esposa logró convencerlos de que se fueran, y desde entonces no hemos hablado. Ella ha mantenido contacto con sus padres y ha estado tratando de que se disculpen, a pesar de que le dije que realmente no necesito una disculpa, solo quiero que me dejen en paz. Ellos pueden hacerlo libremente e incluso tener el mismo tipo de relación con nuestro hijo, pero todo lo que quiero de ellos es que me den espacio, porque realmente no estoy interesado en reparar mi relación con ellos en este momento, especialmente después de todo lo que pasó el otro día. Desde la pelea, esto había tardado mucho en llegar y, sinceramente, me sorprende que hayamos podido evitar ese tipo de confrontación emocional durante tantos años, pero, de todos modos, ya está hecho y no quiero seguir pensando en eso. Sin embargo, recientemente me enteré por mi esposa que, mientras ella intentaba convencerlos de que se disculparan conmigo, por todas las cosas que dijeron y por tratarme mal durante todos estos años, estaban tratando de convencer a mi esposa para que se divorciara de mí. Anoche vino a verme con su teléfono y me mostró un montón de mensajes. Parecía bastante molesta porque había estado tratando mucho de arreglar las cosas. Fue difícil hacer que todo volviera a la normalidad porque mi hijo realmente ama a sus abuelos y ella simplemente no quería que las cosas se pusieran raras con la familia. Y yo tampoco, para ser honesto. Pero después de leer esos mensajes, ya no estoy tan seguro. Ellos se negaban a reconocer el hecho de que alguna vez me habían tratado mal y actuaban como si tuvieran todo el derecho de haberme tratado así, incluso si era humillante para mí. No solo defendían su propio comportamiento, sino que también me acusaban de ser un desagradecido por el apoyo que, nuevamente, no creo que haya sido tal. Piensan que esa es la razón por la cual mi esposa debería empezar a repensar su matrimonio conmigo y considerar el divorcio ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde, porque claramente yo no lo estoy. La amo lo suficiente como para respetar a su familia y, como no quiero disolver el grupo, también sospecho de ella ahora que tengo algo de dinero propio. Todo es basura con la que están tratando de alimentarla para que se divida de mí. La han lavado el cerebro para que se divorciara de mí, pero ella no se lo cree. Simplemente está cansada de intentar hacerles entrar en razón, pero lo único por lo que cree que tienen razón para hablar es por el hecho de que, aunque sea de mala gana, nos han apoyado un poco financieramente en nuestros primeros días, cuando yo trabajaba en mi negocio y ella se encargaba de todos los gastos. Sin embargo, no tengo ganas de reconocer eso porque claramente fue solo porque no querían decirle que no a su hija. Yo no tenía nada que ver conmigo, y si mi esposa me lo hubiera permitido, habría usado mis ahorros para contribuir durante ese tiempo y no habríamos tenido que depender de ellos para nada. Además, ellos siempre se aseguraron de que nunca me sintiera aceptado en la familia y me trataron como si estuviera con mi esposa solo por el dinero. Así que no es que no tuviera que enfrentar las consecuencias de eso. Por eso, me niego a agradecer a mis suegros por habernos apoyado a mi esposa y a mí cuando recién estaba comenzando con la edición de mi empresa. En realidad, no tengo ningún problema con disolver el acuerdo prenupcial, solo tengo un problema con el momento de todo, porque recientemente mi esposa y yo hicimos algunas compras importantes para los dos, pero están bajo mi nombre. No es gran cosa para ella y tampoco lo es para mí, porque sé que nos amamos. Vamos a hacer que funcione sin importar cuánto peleemos. De hecho, ni siquiera estamos peleando en este momento, solo es su opinión. Que ella está colocada y lo estoy considerando, ni siquiera lo rechazo rotundamente. El divorcio definitivamente no está sobre la mesa para nosotros, pero supongo que mis suegros han estado pensando por su cuenta y por eso crearon la situación. En este momento, lo que me afecta es simplemente el momento, porque incluso ahora no han dejado de sospechar de mí. Piensan que se preocupan por mi esposa y que siempre tienen en cuenta los mejores intereses de su hija, pero yo no, y es por eso que siempre lo han hecho para menospreciarme. Es muy obvio que, incluso ahora, realmente no me han aceptado como parte de la familia, y eso es con lo que tengo problemas. En cuanto a cuánto nos apoyaron económicamente al principio, no les he pagado, pero si me preguntan, por eso entonces no tengo reparos en devolvérselo todo. La única razón por la que no lo he ofrecido todavía es porque no pensé que les debía eso. Tan pronto como mi negocio comenzó a generar dinero, mi esposa no tuvo que gastar un solo dólar de su propio bolsillo. He tenido mucho cuidado y en este momento creo que podemos llamarlo incluso
Cualquier dinero que habían contribuido había sido para su hija, por lo que siempre se le había dado a ella directamente. Yo no tuve nada que ver con eso, y mi esposa no ha tenido que gastar mucho en algunos gastos personales desde que mi negocio comenzó a generar dinero, así que creo que mi deuda se ha reparado de esa manera. Pero incluso después de eso, si mis suegros piensan que debería devolverles el dinero ahora, lo haría con mucho gusto si eso me los quita de encima. Actualización 1, hola a todos. Ha pasado una semana desde esa pelea que tuve con mis suegros y, por lo que he leído hasta ahora, la gente tiene opiniones diversas sobre mi situación, pero ya he decidido que voy a devolver todo el dinero. Tengo una cifra arbitraria y ahora me va bien, así que no quiero deberles nada ni sentir que estoy en deuda con ellos para siempre. No quiero tener que adorar el suelo que pisan. Por eso, quiero poder defenderme sin que me echen esto en cara, y es la única manera de lidiar con esto. El problema es devolverles todo el dinero que dicen habernos apoyado al contribuir en nuestros días iniciales. Hablé de esta idea con mi esposa y ella piensa que es lo suficientemente buena, ya que sus padres no han dejado de intentar lavarle el cerebro para que solicite el divorcio de mi parte. Ellos piensan que les he faltado el respeto varias veces, aunque nunca han tomado en cuenta que también me han faltado el respeto a mí y hasta a mi familia en varias ocasiones. Si no pueden soportar que les trate de la misma forma en que me han tratado a mí y a mi familia durante años, no creo que tengan derecho a hacerlo en primer lugar. Además, creo que fui bastante educado con ellos al principio, antes de que comenzara la discusión y empezaran a meterme en asuntos personales y a ir por debajo del cinturón. Con ellos, siempre han estado abiertamente en mi contra y nunca han pretendido siquiera que les agrado a mí o a mi familia. Así que creo que la forma en que me comporté con ellos fue bastante razonable después de pasar tantos años reprimiendo mis sentimientos. Haré todo lo posible para ser respetuoso con ellos ahora devolviéndoles el dinero. No les debo absolutamente nada, ya que nunca me han apoyado emocionalmente ni siquiera han fingido que me aceptan. Tanto mi esposa como yo estamos realmente agotados tratando de lidiar con la situación actual. Así que esperamos que escribirles un cheque resuelva todos nuestros problemas. Por lo general, esa no es la forma en que manejo las relaciones, ya que sé que tirar dinero a algo no resolverá el problema, pero con ellos creo que ese es el camino a seguir porque son literalmente tan materialistas y egoístas. No puedo imaginar a ningún otro padre en el mundo tratando de arruinar el matrimonio de su propia hija, especialmente cuando hay un niño involucrado, porque piensan que su propio ego es más grande e importante que todo lo demás. Eso dice mucho sobre cuánto realmente se preocupan por ella y cuánto les gusta fingir que tienen en mente lo mejor para ella, pero la realidad es que lo único que les importa es su imagen, su ego y ellos mismos. Así que hoy mi esposa habló. A sus padres les dije que estaba listo para escribirles un cheque y poner fin a toda esta situación, porque se estaba volviendo agotadora incluso para ella. Como todo esto había comenzado debido al dinero, tal vez un cheque para pagarles podría arreglar las cosas, pero, por supuesto, eso no solucionó nada y se ofendieron ante la sugerencia de que podían ser comprados. Le dijeron a mi esposa que no se trataba del dinero, lo cual es extraño, porque por la forma en que se comportaron el otro día mientras peleábamos, parecía que todo se trataba del dinero. Sin embargo, ahora de repente se trata del respeto que nunca les he mostrado, lo cual es una locura. Literalmente puedo afirmar lo mismo sobre ellos. Mi esposa y yo ni siquiera sabemos de qué están hablando, porque siempre me he portado muy cortés y civilizado con ellos. Son ellos los que siempre han tenido una actitud conmigo, nunca les he faltado el respeto, pero ellos piensan que este incidente, en el que me niego a reconocer y agradecer el hecho de que nos apoyaron un poco al principio, equivale a años y años en los que se aprovecharon de mi amor por su hija y trataron constantemente de instigarme a mí o a mi familia. Los miembros de la familia han sido lo más irrespetuosos posible, no es lo mismo en absoluto, y en este punto, incluso mi esposa está de acuerdo en que no me apoyaron tanto como dicen. Además, ya he dicho que les voy a devolver el dinero, así que no les debo nada. No vemos dónde está el problema. Si esto va a ser por respeto en lugar de dinero, realmente no creo que les deba nada. Por razones que ya he mencionado, afortunadamente no me están hablando en este momento, solo interactúan con su hija. Mi esposa está completamente de mi lado, pero ellos todavía están tratando de lavarle el cerebro para que solicite el divorcio. Ahora han comenzado a decirle que necesita tomar a nuestro hijo bajo su protección y esas cosas. Realmente no puedo imaginarme reanudar una relación normal con ellos después de todo esto. Es simplemente patético que arruinar nuestro matrimonio no sea suficiente para ellos.
Necesitan que mi esposa presente la demanda por la custodia debido a su propio ego. Quiero decir, creo que esta es una razón suficiente para no respetarlos en absoluto, porque este es el tipo de trato que he estado recibiendo desde que conocí a mi esposa. Actualización 3. Han pasado un poco más de 2 semanas desde esa pelea que tuve con mis suegros, y durante los últimos días, mi esposa no les ha respondido porque cree que es una batalla perdida. Ella ha hecho todo lo posible para explicarles a sus padres por qué están equivocados, pero ellos seguían diciéndole que solicitara el divorcio. Se ha cansado de tratar de arreglar la situación sola. Les dejaron claro que ya no estaban interesados en solucionar las cosas, así que decidió dejar de responderles, y por eso decidieron mostrarle. Hoy, en nuestra casa, fui yo quien les abrió la puerta, y ellos me ignoraron y entraron directamente, comenzando a llamar a mi esposa. En este momento, ni siquiera me sorprende que actúen así, después de acusarme de ser irrespetuoso. Para mí, son unos hipócritas y siempre lo serán. Ni siquiera dije nada, solo seguí esperando que mi vida saliera. Después de un tiempo, cuando mi esposa llegó, inmediatamente les dijo a sus padres que no estaba interesada en hablar con ellos, a menos que estuvieran dispuestos a reconocer nuestra versión de las cosas. Comenzaron a decirle que solo estaban allí para confrontarla por su comportamiento, porque ella iba por el mismo camino que yo. Se volvían cada vez más irrespetuosos, y si ella estaba en deuda con ellos, ella también lo era. No debía olvidar que cuando sus padres hicieron esa declaración, ella perdió los estribos y comenzó a gritarles, y con razón, porque ella era su hija y no les había pedido que hicieran nada por ella. Cosas para ella, y ahora no tenían derecho a reprochárselo, ya que todo se había hecho por su libre albedrío. Si lo hubieran deseado, podrían haberlo rechazado fácilmente, y aún así podríamos haberlo hecho funcionar sin su ayuda. No es así. Otros padres no hacen cosas como esta por sus hijos, lo hacen por amor, no porque quieran echárselo en cara más tarde, como mis suegros. En cuanto a la gratitud, hicimos todo lo posible por estar agradecidos con ellos y mostrárselos, a pesar de su comportamiento ridículo conmigo y mi familia durante los últimos años. Incluso entonces no habíamos dicho nada y lo habíamos aguantado en silencio porque no queríamos crear ningún drama y queríamos ser respetuosos con ellos para que la parte de la familia se mantuviera. Pero a esta altura era imposible no enfrentarlos. Ahora tienen que darse cuenta de que no pueden exigir constantemente ser respetados. A veces tienen que ganárselo, y esta es una de esas veces. Así que mi esposa terminó discutiendo con ellos durante bastante tiempo, pero yo no dije nada y simplemente me quedé en un rincón porque no quería interactuar con ellos en absoluto. Después de un tiempo, mi esposa comenzó a agitarse, así que fui a su lado para poder hablar y tranquilizarla. Mis suegros empezaron a enloquecer conmigo, culpándome de todo esto, porque al parecer todo había comenzado por mi negativa a disolver el acuerdo prenupcial. Tuve que corregirlos y les dije que esto no había empezado por eso, sino que comenzó cuando decidieron que me iban a tratar mal solo porque no era del mismo círculo de niños ricos que esperaban que su hija eligiera al buscar un compañero de vida. Eso era lo que realmente les enojaba durante todos estos años y por eso siempre me habían tratado mal. Yo lo había aguantado simplemente porque no quería convertirlo en un conflicto mayor. Sin embargo, no podían salirse con la suya todo el tiempo y necesitaban darse cuenta de eso. Es por eso que me negué a disolver el acuerdo prenupcial, porque necesitan saber que no voy a ser un títere para ellos y hacer lo que dicen. Las cosas se pusieron aún más tensas después de eso, ya que ahora yo también estaba involucrado, pero no los dejé. Llegaron a mí y mantuvieron la calma, seguían gritándome, diciendo cosas horribles y maldiciéndome para hacerme enojar. Sin embargo, simplemente me negué a dejar que se metieran en mi piel porque sabía que eso era exactamente lo que querían, y eso los enojó aún más. Finalmente, se dieron cuenta de que no podrían comunicarse conmigo y le dijeron a mi esposa que necesitaba elegir seriamente entre su familia y yo. Ella declaró que iba a elegir a su familia, lo que significaba que iba a elegir a su esposo y a su hijo. Le dijo a sus padres que se fueran de su casa y que recibirían el cheque poco después de que termináramos y desempolváramos las cosas. Sus padres se sorprendieron porque, obviamente, no esperaban esta reacción de ella. Probablemente simplemente habían creído que tendrían otra oportunidad, porque eso es lo que suele pasar. Pero, honestamente, mi esposa y yo ya hemos tenido suficiente. Cuando intentaron discutir después de eso, mi esposa les dijo que iba a llamar a la policía para que los arrestaran si no se iban inmediatamente. Finalmente, se fueron. Después de eso, los bloqueamos en todas partes y vamos a eliminarlos de nuestras vidas.
Será difícil explicarle a nuestro hijo por qué ya no puede ver a sus abuelos, pero está bien, él tiene otros abuelos que lo aman mucho. Tal vez en el futuro podamos reconciliarnos, pero por ahora esto tiene que hacerse. Nos hemos esforzado mucho para que las cosas funcionen con ellos, pero desafortunadamente solo quieren que todo sea en sus términos, y eso ya no será posible. Sinceramente, me alegro de haber tomado una posición por mí mismo, y mi esposa también. Algunas cosas tuvieron que resolverse y estamos muy contentos de haber solucionado la situación ahora. Mi nombre es Alan Collins, tengo 29 años y trabajo en una biblioteca de un pequeño pueblo que quizás muchos no conozcan. Mi vida es sencilla, tal vez incluso demasiado simple para algunos, pero es la mía. Soy reservada y prefiero los libros al bullicio del mundo exterior. La biblioteca es mi lugar tranquilo. Es un edificio pequeño y antiguo con pisos que crujen y estanterías desgastadas, pero la amo. Cada día, abro la biblioteca a las 8 a.m., enciendo las luces y disfruto del aroma familiar de los libros. Esta rutina nunca se vuelve aburrida. Mis padres fallecieron cuando era joven, así que mi abuela me crió. Ella era una mujer amable que me animaba a leer y aprender. Ahora ella también se ha ido, y estoy sola, sin hermanos, sin parientes cercanos. Solo yo y mi pequeño mundo. Buenos días, Ellen, dice el señor Jenkins, un visitante habitual. Al entrar, es un hombre mayor que ama los libros de historia. Buenos días, señor Jenkins. Los nuevos libros de historia llegaron ayer. Los he apartado para usted. Le respondo con una sonrisa. Ah, me conoces demasiado bien, querida, dice con una risita mientras se dirige a la estantería. El día continúa con caras conocidas entrando y saliendo. Ayudo a los niños a encontrar libros para sus proyectos escolares. Sugiero una novela romántica a la señora Harrison y guío al señor Thompson hacia la sección de ciencia ficción. Es una vida tranquila, pero me gusta. Encuentro consuelo en la rutina y en la previsibilidad. Y luego, un día, todo cambió cuando Jack entró en mi vida. Entró buscando un libro, pero era diferente a los visitantes habituales de la biblioteca. Vestido con un traje elegante y caminando con confianza, parecía fuera de lugar aquí. ¿Puedes ayudarme a encontrar un libro?, preguntó, con una voz suave e invitante. Claro, ¿qué estás buscando?, pregunté, tratando de mantener la calma. Es una novela, El Gran Gatsby creo. Por aquí, le dije, llevándolo a la sección de clásicos. Cuando le entregué el libro, nuestras manos se rozaron por un momento, y sentí una sacudida repentina. Fue solo un toque breve, pero permaneció conmigo. Gracias, Ellen, dijo, mirando mi placa con el nombre. Soy Jack, encantado de conocerte. Jack, ese breve encuentro fue el inicio de todo, el comienzo de un amor que esperaba durara para siempre, y un viaje que me sacaría de mi vida tranquila hacia un mundo de caos y traición. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, pero la vida no viene con una etiqueta de advertencia, y a veces tenemos que aprender de la manera difícil. Después de ese primer encuentro, Jack empezó a venir a la biblioteca más a menudo. Era raro porque no parecía el tipo de persona que lee mucho, pero cada vez que visitaba, pedía recomendaciones de libros y charlaba conmigo unos minutos. Un día, entró mientras yo estaba luchando con una caja de libros nuevos. ¿Necesitas ayuda con eso?, ofreció, acercándose. Eso sería genial, gracias, dije, sintiéndome aliviada, mientras poníamos los libros en las estanterías. Me preguntó, entonces, Ellen, ¿qué te hizo elegir trabajar en una biblioteca? Me encogí de hombros. Siempre me han encantado los libros, son como amigos para mí. Además, aquí es agradable y tranquilo. Se rió. Lo veo, es como un mundo completamente diferente. Nuestras charlas se hicieron más largas con cada visita. Descubrí que Jack trabajaba en el negocio inmobiliario de su familia. Era fácil hablar con él, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente se interesaba en mí. Luego, un día, me sorprendió. Ellen, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?, preguntó, mirándome con esperanza. Me sorprendió. ¿Como una cita? Sí, como una cita, sonrió. Vacilé. Esto era nuevo para mí, pero había algo en el que me hacía querer decir que sí. Está bien, claro, me gustaría, respondí, tratando de sonar tranquila. Fuimos a un pequeño restaurante en el pueblo. No era lujoso, pero era acogedor. Hablamos de todo y de nada, y durante unas horas, me olvidé de mi vida normalmente tranquila. De camino a casa,
Jack dijo, lo pasé muy bien esta noche. Ellen, eres muy diferente a las personas que suelo conocer. No supe qué decir, así que solo sonreí. Añadió, me gustaría verte de nuevo, ¿está bien? Asentí, sí, me gustaría. A partir de entonces, comenzamos a vernos más a menudo. Me llevaba a cenar o salíamos a caminar. Era agradable. Por una vez, sentí que formaba parte de algo más grande, parte de un mundo que no era solo de libros y tranquilidad. No pasó mucho tiempo antes de que me enamorara profundamente de él. Era encantador y atento, haciéndome sentir especial. Cuando propuso, no lo dudé, dije que sí, mirando atrás. Desearía haber notado las señales. Desearía haber sabido que su encanto era solo una fachada que escondía algo mucho menos agradable. Pero el amor tiene una forma de hacerte ciega a las señales de advertencia. Y yo estaba muy enamorada, o al menos, así lo pensaba. Después de que Jack y yo nos comprometimos, las cosas comenzaron a cambiar. Todo empezó con sus padres. No me aprobaban desde el principio. Pensaban que estaba por debajo de su hijo porque no provenía de una familia adinerada. La primera vez que los conocí, quedó claro que no les caía bien. Estábamos en su gran y elegante casa para cenar. Y yo estaba nerviosa. No era nada como lo que estaba acostumbrada. Ellen, esta es mi madre, Margaret, y mi padre, Richard, presentó Jack. Mucho gusto, dije, tratando de sonreír. Margaret me miró de arriba abajo. Entonces, ¿tú eres la chica que trabaja en la biblioteca? Sí, lo soy, dije, sintiéndome cada vez más incómoda. Richard añadió, Jack, ¿no pudiste encontrar a alguien mejor? Me sentí como si quisiera esconderme. La cena fue larga y incómoda. Dejaron en claro que pensaban que no era lo suficientemente buena para su hijo, pero Jack me defendió, lo cual hizo que lo amara aún más. Antes de nuestra boda, insistieron en un acuerdo prenupcial. Dijeron que era solo una formalidad. No tenía mucho que perder, así que acepté sin discutir. Después de casarnos, me mudé a la casa de Jack, que en realidad era la casa de sus padres. Se la habían dado como regalo de bodas, pero actuaban como si aún fuera suya. Sus padres visitaban constantemente, a menudo sin avisar. Entraban y empezaban a decirme qué hacer. Ellen, haznos un café, demandaba Margaret en cuanto llegaba, y yo lo hacía sin decir nada. No quería causar problemas. Un día, Margaret señaló la televisión y dijo, recuerda, Ellen, si alguna vez nos divorciamos, no puedes reclamar esto. Era así con todo. Seguían recordándome que nada en la casa era mío. Jack también empezó a cambiar. No era el hombre del que me había enamorado. Comenzó a unirse a las bromas que sus padres hacían sobre mí. Una noche, estaba tratando de elegir qué ponerme para un evento familiar y le pedí a Jack su opinión. Este te hace ver menos apagada, dijo con una risa. Me dolió. Sentía que era una persona diferente cuando estaba con sus padres. Ya no me defendía. En cambio, se reía con ellos. Vivir en esa casa era agotador. Me sentía como una forastera, una invitada no deseada. Seguía esperando que las cosas mejoraran, pero solo empeoraban. El estrés comenzó a afectarme físicamente. Empecé a tener dolores de estómago severos. Intenté ignorarlos, pero un día me desmayé en la biblioteca y desperté en el hospital. El médico dijo que era por estrés. Estuve en el hospital unos días, pero Jack no vino ni siquiera llamó. Me sentí muy sola. Luego, un día, un notario vino a mi habitación con noticias. Mi tía abuela, a quien apenas recordaba, había fallecido y me dejó su fortuna, $30 millones. No podía creerlo, ni siquiera sabía qué hacer con ese dinero, pero de repente, ya no era solo la chica pobre de la biblioteca. Cuando Jack y sus padres se enteraron, vinieron a visitarme. De repente, todos eran sonrisas y dulzura. Querida, estamos tan felices por ti, dijo Margaret, con una voz cargada de falsa preocupación. Sí, somos una familia, deberíamos apoyarnos mutuamente, añadió Richard. No lo creí, el cambio fue demasiado repentino. Después de que se fueron, los escuché hablar afuera de mi habitación, sin darse cuenta de que estaba escuchando. Es una tonta, ¿puedes creer nuestra suerte? Rió Jack, tenemos que asegurarnos de que no te deje. Jack, tal vez deberías tener un hijo con ella, eso la atará, sugirió Margaret. Me sentí enferma del estómago. Era claro que a estas personas no les importaba nada más que mi dinero. Supe entonces que tenía que salir de esa casa y alejarme de ellos. Necesitaba tomar el control de mi vida y dejar de ser su víctima. Cuando salí del hospital, tenía un plan en mente.
Al llegar a casa, Jack y sus padres me estaban esperando, todos sonrisas y actuando como una familia cariñosa. Oh, Ellen, estábamos tan preocupados por ti, dijo Margaret. Asentí, pero no dije mucho. Necesitaba mantener las apariencias y no dejarle saber lo que realmente estaba pensando. Jack se acercó. Entonces, ¿cuándo recibirás la herencia?, preguntó, demasiado ansioso. Lo miré, al hombre que una vez amé, y me di cuenta de que ya ni siquiera lo reconocía. Pronto, dije, pero no es algo de lo que debas preocuparte. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero estamos casados, Ellen. Lo que es tuyo es mío, ¿verdad? Forcé una sonrisa. Claro, querido. Esa noche, no pude dormir. Su falsa preocupación y avaricia resonaban en mi cabeza y me hacían sentir enferma. Me levanté y comencé a escribir todo lo que habían hecho y dicho. Sentí como si se hubiera abierto una compuerta, y toda mi frustración y dolor salieran de golpe. A la mañana siguiente, me reuní con un abogado. Le expliqué todo y le mostré el acuerdo prenupcial. Estaba sorprendido, pero dijo que el acuerdo me protegería. Estás haciendo lo correcto, me aseguró. Cuando llegué a casa, Jack y sus padres estaban en la sala. Miraron hacia arriba cuando entré. Ahí está nuestra valiente, dijo Rachel con una sonrisa que no parecía genuina. Me senté, sosteniendo mi bolso con fuerza. Tengo algo que decir. Todos me miraron, curiosos. Voy a solicitar el divorcio, dije con firmeza. La habitación quedó en silencio. Luego, Margaret explotó. ¡Qué pequeña ingrata! Jack se levantó de un salto. Ellen, no puedes estar hablando en serio, te amamos. De verdad, Jack, porque yo no me siento amada, me siento utilizada. Margaret estaba furiosa. Te demandaremos. Tomaremos la mitad de tu herencia. Saqué una copia del acuerdo prenupcial de mi bolso. En realidad, no pueden. Esto dice que ninguno de los dos puede reclamar la propiedad del otro en caso de divorcio. Ellos se quedaron sin palabras. Por primera vez, me sentí en control. Me levanté. Me voy. No quiero que ninguno de ustedes me contacte. Salí de la casa, con sus gritos e insultos desvaneciéndose detrás de mí. Fue la cosa más difícil que había hecho, pero mientras me alejaba en el auto, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Estaba libre de su desprecio y manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No sabía qué me depararía el futuro, pero tenía que ser mejor que el pasado. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. Aún estaba lidiando con el divorcio, pero sentía que podía manejarlo. Un día, recibí una llamada del abogado. Ellen, hay algo que deberías saber sobre el testamento de tu tía abuela. Estaba confundida. ¿Qué pasa con él? Hay una condición. Debes usar parte de tu herencia para una causa benéfica. Era el último deseo de tu tía abuela. Me sorprendí. No tenía idea. El abogado continuó. Ella estaba muy involucrada en el trabajo de caridad y quería que tú continuaras con eso. Terminé la llamada, sintiéndome profunda en mis pensamientos. Mi tía abuela me había dado la oportunidad de hacer algo bueno. Sentí que era una señal para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Comencé a investigar diferentes organizaciones y causas. Quería hacer un impacto significativo. Fue entonces cuando encontré una pequeña organización que ayudaba a mujeres víctimas de abuso doméstico. Me resonó profundamente. Me puse en contacto y coordiné una reunión con ellos. La mujer que conocí, Linda, era muy apasionada y dedicada. Proporcionamos refugio, asistencia legal y consejería a mujeres que no tienen a dónde ir, explicó Linda. Escuché, conmovida por las historias. Quiero ayudar, dije, sintiendo un propósito que no había sentido en años. Con la ayuda de Linda, utilicé parte de la herencia para financiar un nuevo refugio. Fue una sensación increíble, saber que estaba ayudando a otras mujeres a encontrar una salida, justo como yo lo había hecho. Unas semanas después, Linda me invitó a la inauguración del refugio. Era un evento pequeño, pero estaba lleno de esperanza y gratitud. Mientras la gente socializaba, vi una cara conocida entre la multitud. Era Sarah, una antigua colega de la biblioteca. Ellen, ¿eres tú?, preguntó, sorprendida. Sarah, ha pasado tanto tiempo, dije, abrazándola. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Le conté sobre el refugio y mi papel en él. Ella escuchó, con los ojos abiertos de sorpresa. Eso es increíble, Ellen, no tenía idea. Es un nuevo capítulo para mí, dije con una sonrisa.
Pasamos la noche poniéndonos al día. Me sentí bien al reconectar con una amiga de hace tiempo, y parecía que las piezas de mi vida estaban lentamente encajando de nuevo. Cuando el evento estaba por terminar, Linda se acercó. Ellen, no puedo agradecerte lo suficiente. Este refugio cambiará vidas. Miré a las mujeres que ahora tenían un lugar seguro al que ir. Es lo menos que podía hacer, dije, sintiendo una calidez en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Los días pasaron, cada uno lleno con el gratificante trabajo en el refugio. Estaba descubriendo un nuevo sentido de propósito que era verdaderamente mío. Luego, de repente, sonó mi teléfono. Era el número de Jack. Mi corazón latía con una mezcla de emociones, pero la curiosidad pudo más. Hola, Jack, respondí con calma. Ellen, comenzó, sonando desesperado. Necesito hablar contigo, ¿podemos encontrarnos? Es urgente. A regañadientes, acepté reunirme con él en una cafetería pública, con la esperanza de que estar en un lugar conocido me diera fuerza. Cuando vi a Jack, se veía diferente, derrotado y casi patético. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Ellen, cometí un gran error. Quiero que vuelvas. Me he dado cuenta de cuánto significas para mí, dijo, con la voz llena de desesperación. Lo miré a Jack, sintiendo solo enojo. ¿Por qué vuelves ahora, Jack? Suspiró. Mis padres controlaban todo. Ellos fueron la razón por la que nuestro matrimonio se echó a perder. Yo era débil, pero he cambiado. Sentí una oleada de ira. ¿Culpas a tus padres? Tú fuiste quien permitió que me trataran mal. Te reíste con ellos. Trató de tomar mi mano, pero me aparté. Por favor, Ellen, sé que estuve mal. He cambiado. Lo miré, viendo al hombre que una vez amé pero que ahora no sentía nada por él. ¿Cambiado o no? Es demasiado tarde. Ya no siento nada por ti, solo desprecio. Su rostro se hundió, y por un breve momento, vi un atisbo del hombre con el que me casé, pero desapareció rápidamente. Lo siento, Jack, he seguido adelante, ahora tengo una nueva vida, y tú no encajas en ella, dije con firmeza. Asintió lentamente, luciendo resignado. Lo entiendo, solo tenía que intentarlo. Al salir de la cafetería, sentí un peso levantarse de mis hombros. Se había terminado, realmente terminado. Al día siguiente, hubo un evento en el refugio. Un artista local había donado una escultura, y se estaba descubriendo en el jardín. Mientras estaba allí rodeada de personas que me apoyaban, sentí un fuerte sentido de pertenencia. Sara, mi antigua colega de la biblioteca, estaba a mi lado. Has hecho algo increíble aquí, Ellen, dijo Sara con una sonrisa. El artista retiró la funda, revelando una escultura de una mujer que se alzaba hacia el cielo. Representaba esperanza, fortaleza y nuevos comienzos. El aplauso llenó el aire, y por un momento, todo se sintió bien en el mundo. Linda, que había sido tan servicial, se acercó a mí. Ellen, esto es solo el comienzo, podemos hacer mucho más. Miré las caras esperanzadas alrededor mío y supe que tenía razón. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para aprovecharlo al máximo. Mi nueva vida era ajetreada y gratificante. Cada día en el refugio traía nuevos desafíos y recompensas. Mi confianza creció, y por primera vez en años, sentí que estaba en control de mi vida. Incluso comencé a tomar clases de defensa personal, algo que nunca hubiera considerado antes. Un día, mientras salía del refugio, vi un coche estacionado afuera. Era mi suegra, Margaret, quien salió del vehículo. Cuando me vio, dijo, Ellen, necesitamos hablar. Con una voz más suave de lo que había escuchado antes. No tengo nada que decirte, Margaret, respondí con firmeza. Por favor, solo escúchame. Me he dado cuenta de lo equivocada que estuvimos, suplicó. Me detuve y la miré, parecía sincera, pero no podía olvidar el pasado. ¿Qué quieres, Margaret? Quiero disculparme, te traté mal, he perdido a mi hijo por eso, y no quiero perderte también. Tú eras como la hija que nunca tuve, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí un pinchazo de simpatía, pero lo aparté. Margaret, hiciste mi vida miserable. Una disculpa no cambiará eso. He seguido adelante, y creo que tú también deberías hacerlo, dije con firmeza. Ella extendió la mano hacia mí, pero yo me eché hacia atrás. Por favor, Ellen, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien. Negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde para eso. Adiós, Margaret. Mientras me alejaba, sentía sus ojos en mi espalda, pero no me volteé. Había aprendido a defenderme.
y no iba a regresar a cómo estaban las cosas. Al día siguiente, recibí una carta del abogado de Jack. Estaba impugnando el acuerdo de divorcio. No me sorprendió, pero estaba lista. Me reuní con mi abogada, una mujer decidida llamada Rachel. No tiene ninguna posibilidad, Ellen. El acuerdo prenupcial es claro, solo está tratando de asustarte, dijo con confianza. Asentí, ya no le tengo miedo, vamos a luchar. Cuando llegó la fecha en la corte, entré con la cabeza en alto. Jack estaba allí con su abogado, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi un destello del viejo Jack, el que una vez amé, pero se desvaneció rápidamente. La jueza escuchó a ambos lados y luego tomó su decisión. El acuerdo prenupcial fue ratificado y las reclamaciones de Jack fueron desestimadas. Sentí una enorme ola de alivio y triunfo. Después de la sesión en la corte, Jack se acercó a mí. Ellen, lo siento, estaba equivocado, dijo en voz baja. Lo miré y vi al hombre que una vez amé, pero ahora no sentía nada por él. Adiós, Jack, cuídate, le dije, y me alejé. Al salir del tribunal, sentí que un capítulo de mi vida finalmente se había cerrado, y que uno nuevo estaba comenzando. En el refugio, estábamos ocupados planeando una recaudación de fondos, y eso ocupaba toda mi atención. El apoyo de la comunidad era increíble, y me sentía profundamente agradecida. Llegó la noche de la recaudación de fondos, y el lugar estaba lleno de energía. Gente de todo tipo de orígenes había venido para apoyarnos. Al mirar alrededor, vi cuánto había cambiado, de ser una mujer tranquila y tímida a alguien que se defendía a sí misma y a los demás. Ellen, lo lograste. Esto es increíble, dijo Sarah, acercándose a mí. Sonreí, lo logramos, y aún queda mucho por hacer. A medida que el evento continuaba, sentí una fuerte sensación de logro y propósito. Esta era mi vida ahora, y estaba exactamente donde debía estar.